Hola, a continuación vamos a resolver este ejemplo acerca del tema de redox y acidez, y el problema dice así: a partir de la información que se proporciona a continuación sobre las propiedades de los pares redox del cloro, haga lo siguiente. Bueno, la información que nos proporcionan es, en primer lugar, el potencial estándar del par ácido hipocloroso cloro molecular, también el potencial estándar del par cloro-cloruro y finalmente el valor de pK del ácido hipocloroso. Ok, con esta información lo primero que nos piden es que tracemos el diagrama de Purbe para los pares redox del cloro. Ok, entonces, como ustedes recordarán, el diagrama de Purbe consiste en un diagrama de potencial en función del pH. Este diagrama, para su construcción, primero tenemos que representar los valores de potencial condicional en función del pH para los diferentes pares redox de un mismo elemento. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variación de este tipo, ¿no? Y luego, posteriormente, lo que hacemos es decir, bueno, si el eje Y representa, si ya tenemos la representación de la variación del potencial condicional en función del pH, y luego sobre el eje Y representamos también la escala de potencial, entonces a valores superiores al potencial condicional en toda esta área de la gráfica predominará el oxidante, y por debajo, oxidante prima, y por debajo del valor de potencial condicional en función del pH predominará el reductor. Ok, entonces bueno, para construir este diagrama, entonces lo que necesitamos es tener en primer lugar una representación de el potencial condicional en función del pH. Entonces, para construir dicha representación, hagamos lo siguiente: escribamos las semireacciones balanceadas para cada uno de los pares redox involucrados. Tenemos en primer lugar el par redox del ácido hipocloroso cloro molecular. Entonces, el ácido hipocloroso, si se convierte en cloro molecular, ok, ¿qué implica esto? En primer lugar, el cloro en el ácido hipocloroso tiene un estado de oxidación +1, y el cloro tiene un estado de oxidación 0 en el cloro molecular. Bueno, ahora, antes de balancear, de escribir el número de electrones intercambiados, tenemos que balancear en masa a la especie que se oxida o reduce, en este caso el cloro. Entonces, bueno, por eso aquí escribimos este coeficiente 2, y luego ahora sí decimos cada átomo de cloro pasa de un estado de oxidación +1 a 0, entonces se gana un electrón por cada átomo de cloro y en total se ganan 2 electrones. Luego añadimos 2 moléculas de agua del lado de los productos y por tanto 2 protones del lado de los reactivos. Entonces tenemos ahora que esta semireacción está balanceada en masa y en carga. ¿Ok? Entonces, bueno, la otra semireacción es la que corresponde al par cloro, que se transforma en cloruros. Ahora aquí tenemos que el cloro, los átomos de cloro en el cloro molecular tienen estado de oxidación 0 y pasarían cada uno de ellos a un estado de oxidación -1. Balanceamos antes de escribir el número de electrones intercambiados a esta especie, al cloro. Entonces escribimos este 2, y para balancear en masa ese elemento, y ahora si decimos si cada cloro pasa de 0 a -1 en su estado de oxidación, se deben ganar en total 2 electrones. Bueno, entonces escribamos ahora el parámetro de espontaneidad para cada una de estas semireacciones. Bueno, para la última que escribimos, podemos ver aquí que no hay protones involucrados en la semireacción. Aquí lo que estamos escribiendo es 0 protones, no hay protones aquí involucrados.
no hay alguna reacción ácido-base secundaria sobre alguna de estas especies, y por lo tanto entonces podemos decir que el potencial condicional es constante e igual siempre al valor de potencial estándar para este par, es decir, igual a 1.4 volts. Bueno, ahora para esta otra semireacción, para el par redox ácido hipocloroso cloro molecular, cabe tener en cuenta también que tenemos una reacción ácido-base que puede ocurrir sobre una de estas especies, que es la disociación del ácido hipocloroso. Entonces aquí podemos escribir que el ácido hipocloroso se puede disociar en protones y en hipoclorito. Ok, entonces esta reacción secundaria va a ejercer lo que conocemos como efecto indirecto. ¿Okay? Entonces esta reacción ácido-base va a ejercer un efecto indirecto, mientras que la presencia de protones en la semireacción balanceada va a ejercer lo que conocemos como efecto directo. Y bueno, del desarrollo de la teoría en el curso, nosotros conocemos que el parámetro de espontaneidad para esta semireacción en condiciones estándar o fuera de ellas nos la va a dar el parámetro que conocemos como potencial condicional, es decir, E0'. Luego, este parámetro lo podemos calcular de la siguiente manera. Al potencial estándar le restamos 0.06 veces el cociente del número de protones dividido entre el número de electrones intercambiados en la semireacción balanceada, eso multiplicado por el pH, y luego sumamos 0.06 entre n veces el logaritmo del coeficiente de reacción parásita de los productos de la semireacción, es decir, del reductor, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, y eso dividido entre el coeficiente de reacción parásita del oxidante elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Bueno, ahora, si esta expresión la aplicamos al caso que estamos estudiando en este momento, entonces simplemente pues llegamos a lo siguiente. El potencial condicional será igual al potencial estándar para este par, que aquí en los datos se nos indica que es igual a 1.6 volts, y luego a eso habrá que restarle 0.06 veces el número de protones en la semireacción balanceada, aquí es decir 2, y eso dividido entre el número de electrones en la semireacción balanceada, que también son 2, lo multiplicamos por el pH, y luego ahí sumamos ahora 0.06 sobre 2 veces el logaritmo de un cociente. Este cociente es como lo dijimos hace un momento, el cociente de coeficientes de reacción parásita de producto sobre reactivos de la semireacción, y cada uno de ellos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Bueno, el reductor es el cloro. Esta especie no tiene reacciones secundarias, entonces su coeficiente de reacción parásita es 1. Luego, para el ácido hipocloroso, esa especie presenta una reacción ácido-base secundaria. Entonces, tendrá un coeficiente de reacción parásita correspondiente, como la reacción ácido-base, la reacción secundaria es ácido-base, pues escribimos alfa de ácido hipocloroso respecto al protón. Y eso además, aquí lo voy a escribir en otro color, es muy importante que tengamos en cuenta que esa especie tiene un coeficiente estequiométrico diferente de 1. Entonces, por lo tanto, este coeficiente en esta expresión para calcular el potencial condicional habrá que elevarlo al cuadrado. Y ok, ahora simplemente falta aclarar cuál va a ser cómo vamos a calcular el coeficiente de reacción parásita para esta especie, para el ácido hipocloroso. Bueno, pues recordemos que el coeficiente de reacción parásita tiene siempre un número de términos que está dado por las diferentes formas en las que puede existir la especie en cuestión. Entonces, el ácido hipocloroso
antes de transformarse los productos de la reacción principal, puede existir de dos formas: como ácido hipocloroso. En el coeficiente de reacción parásita a esa especie le corresponde el término de 1, y luego le sumamos el otro término que corresponde a la otra especie, a la otra forma en la que puede existir el ácido hipocloroso, que es, una vez que está disociado, se transforma en hipoclorito, y a esta especie le corresponderá el siguiente término. Un término que involucra la constante de formación para pasar de ácido hipocloroso a hipoclorito, y este término pues es cuál es la constante de equilibrio para la reacción que involucra el paso de ácido hipocloroso a hipoclorito. Pues la constante de acidez del ácido hipocloroso. Luego eso multiplicado por la concentración de la partícula que da lugar al equilibrio secundario, que en este caso es el protón, pero aquí no está reaccionando ácido hipocloroso con protón, sino que se están liberando protones en la reacción secundaria. Por lo tanto, multiplicamos por la concentración de esta especie, de la que da lugar a la reacción secundaria, pero como se está liberando esa especie en la reacción secundaria y se libera un solo protón, entonces el exponente será -1. Este término, el término que estamos aquí utilizando de multiplicar por K, puede calcularse también como el cociente de beta 0 sobre beta 1, que es el término que se había mencionado en los videos anteriores. Y aquí pues nada más cabe recordar que beta 0 es igual a 1 y que pues beta 1, que bueno, el inverso de beta 1 es justamente K, ¿ok? Entonces, bueno, con estas expresiones pues ahora podemos nosotros, si conocemos el pH, o fijamos nosotros, mejor dicho, el pH de la disolución, entonces conocemos la concentración de H+, y tomando en cuenta el valor de la constante de acidez podemos calcular el valor del coeficiente de reacción parásita. Posteriormente, conociendo este coeficiente y llevando a cabo toda esta operación que está aquí señalada en esta expresión para calcular el valor del potencial condicional, pues entonces podremos nosotros calcular el valor del potencial condicional en función del pH de la disolución, y eso nos servirá entonces para hacer el trazo de un diagrama de este tipo, de potencial condicional en función del pH. Ok, entonces, bueno, hagamos eso, pero tengamos en cuenta que esta expresión del potencial condicional la podremos calcular de diferentes maneras. Podríamos hacer uso de una hoja de cálculo, pero como hasta el momento hemos estado trabajando con aproximaciones, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, vamos a trabajar con la aproximación por zonas de predominio, y entonces vamos a hacer lo siguiente. La aproximación por zonas de predominio nos dice entonces que, bueno, escribamos las zonas que obtengamos, las zonas de predominio para la especie que presenta reacciones parásitas o secundarias, en este caso el ácido hipocloroso, en función de la partícula que se está intercambiando en la reacción secundaria, que es el protón. O sea, traducción de esto que acabamos de decir, simplemente que construyamos una escala de pH ¿Por qué de pH? Porque el protón es la partícula que se está intercambiando en la reacción secundaria. ¿Para qué especie? Para el ácido hipocloroso. Entonces, el ácido hipocloroso es un ácido, la base conjugada es el hipoclorito, tiene un pK de 7,5, y entonces esta escala nos indica que a pH menores a 7,5 predominará el ácido hipocloroso y a pH mayores el hipoclorito. Bueno, entonces,
En virtud de esta escala de zona de predominio, podemos establecer dos zonas, la zona 1 y la 2, y entonces podemos decir, bueno, en la zona 1, bueno, mejor hagámoslo de esta manera. Tenemos dos zonas, ¿no? La 1 y la 2. Y bueno, en la zona 1, o bueno, mejor dicho, en ambas zonas, calculemos el valor aproximado del coeficiente de reacción parásita del ácido hipocloroso. Ok, entonces, en la zona 1, si predomina el ácido hipocloroso, en esta expresión, ¿qué término va a predominar? Pues el que corresponde al ácido hipocloroso, es decir, 1. Ok, luego, bueno, y con estos resultados vamos a calcular, a obtener la expresión para calcular el potencial condicional en función del pH. Ok, entonces, ahora sí, antes de continuar aquí, vamos a escribir de otra manera esta expresión. Entonces tenemos 1 más K. K es 10 a la menos 7,5 porque el pK es 7,5, y luego por H es más a la menos 1. H es más es 10 a la menos pH, H es más a la menos 1 es 10 a la pH. Por lo tanto, 10 a la menos 7,5 por 10 a la pH nos da 10 a la menos 7,5 más pH. Bueno, entonces recordemos entonces que 1 corresponde al término del ácido hipocloroso, 10 a la menos 7,5 más pH corresponde al hipoclorito. Bueno, entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que en la zona 1 el alfa de ácido hipocloroso se da prácticamente igual al término que corresponde a la especie que predomina, al ácido hipocloroso, o lo que es lo mismo, a 1. Luego, en la zona 2, como predomina el hipoclorito, entonces ahí predominará el otro término, que es 10 a la menos 7,5 más pH. Ok, entonces, si luego nosotros tenemos que el potencial condicional en función del pH se calcula utilizando toda esta ecuación, bueno, pues hagamos simplemente uso de ella. Ok, entonces vamos a tomar esta expresión, vamos a ponerla por acá, y entonces para el primer caso, perdón, para la zona 1, en la zona 1 el valor de alfa es aproximadamente o prácticamente 1, como lo dice aquí. Entonces, si este término vale 1, vamos a especificar aquí rápidamente, en la zona 1 tendremos ¿qué cosa? Si este alfa vale 1, este cociente es igual a 1, el logaritmo de 1 es 0, y entonces todo este término pues, es 0, y lo que nos lleva a que simplemente el potencial condicional en la zona 1 es prácticamente igual a 1,6 menos 0,06 veces el pH. Luego en la zona 2, ¿qué tendremos? Bueno, vamos a escribirlo aquí abajo. En la zona 2 tendremos algo como esto. Entonces, en la zona 2, el coeficiente de reacción parásita para el ácido hipocloroso será prácticamente igual a 10 a la menos 7,5 más pH. Entonces, eso nos va a llevar a que entonces el potencial condicional en esa zona será igual a 1,6 menos 0,06 veces el pH, luego más 0,03 logaritmo de 1 entre alfa al cuadrado. Eso podríamos escribirlo de la siguiente manera, menos 0,03 veces el logaritmo de alfa
al cuadrado, y luego desarrollando eso, pues tendríamos 1,6 menos 0.06 veces el pH menos 0.03 veces el logaritmo de alfa, que es 10 a la menos 7,5 más pH al cuadrado, ¿no? Luego, este 10 a la menos 7,5 más pH al cuadrado se convertiría en ¿qué cosa? Pues simplemente habría que multiplicar este exponente por 2, entonces sería 10 a la menos 15 más 2 pH. Vamos a escribirlo. Y bueno, entonces se cancela aquí el logaritmo base 10, la potencia de 10, y llegamos entonces a esta expresión. Y bueno, si nosotros la desarrollamos, llegamos a ¿qué cosa? Llegamos a una expresión como esta que dice que el potencial condicional en la zona 2 es igual a 2.05, perdón, menos 0.12 veces el pH. Ok, entonces esta es la expresión que nos va a permitir calcular el potencial condicional en la zona 2. Ok, entonces, bueno, vamos ahora sí a construir el diagrama de potencial condicional en función del pH para los dos pares redox del ácido, del cloro. Ok, bueno, vamos entonces a trazar la gráfica correspondiente. Entonces va a ser algo como esto. Bueno, y entonces aquí el trazo a mano digital tiene simplemente pues la intención de que pues todos ustedes vean paso a paso cómo se haría esto en papel. Ok, aquí lo tenemos. Luego vamos a trabajar. Entonces, como referencia tomemos los valores de potencial. El potencial condicional más alto, el potencial estándar más alto tiene un valor de 1.6. Entonces hagamos aquí la escala en Y hasta 2. Entonces sería ok, sería hasta acá, ¿no? Bueno, ok, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar primero la curva que corresponde al potencial condicional del par cloro-cloruro, y vimos al inicio que el potencial condicional para ese par tiene un valor constante e igual a 1.4 volts. Bueno, entonces aquí en la gráfica pues simplemente vamos a trazar una recta de pendiente 0 en 1.4 volts desde pH 0 hasta pH 14. Ok, entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a trazar la curva correspondiente al potencial condicional para
el par ácido hipocloroso cloro molecular. Ok, entonces, bueno, ácido hipocloroso condicional. Entonces, para el trazo de esta curva, entonces aquí tomemos en cuenta que el potencial condicional para el par ácido hipocloroso cloro tiene dos expresiones diferentes dependiendo de en qué zona nos encontramos. Si nos encontramos en la zona 1, es decir, a valores de pH comprendidos entre 0 y 7,5, la ecuación correspondiente es esta, 1,6 menos 0.06 pH. Entonces vamos a tomarla, vamos a ponerla por aquí para que nos sea fácil recordar. Entonces esta es la expresión que va a aplicar en donde, en la zona 1, es decir, de pH 0 a 7,5. Y bueno, entonces vamos a hacer el trazo. Entonces aquí vamos a tener en la zona 1, en la zona 2, la otra ecuación. Entonces la otra ecuación será esta otra. Vamos a ponerla aquí para recordar con mayor facilidad. Y ok, entonces ahora sí, quedamos que vamos a graficar el potencial condicional para este par, que como vemos tiene se calcularía de esta manera. Bueno, entonces perdón, nada más, bueno, así para que quede más claro. Ok, entonces en la zona 1, es decir, desde pH 0 hasta 7,5, vamos a utilizar la ecuación que está aquí escrita para la zona 1. Tendríamos entonces como ordenada este punto, pH 0, 1,6, y luego en el límite de esta zona tendríamos, es decir, a pH 7,5, un valor que sería igual a, vamos a calcularlo, 1,6 menos 0.06 veces 7,5, 1.15. Ok, entonces en 1.15 a pH 7,5 vamos a tener 1 por aquí, ¿sí? Vamos a tener la recta correspondiente a la ecuación de la zona 1. Es esta, ok, ahí está. Y luego ahora para la zona 2 se nos dice que la ecuación correspondiente es esta. Entonces, bueno, como estas dos ecuaciones, aunque son distintas, representan en realidad una función continua, entonces en los límites, en el límite de ambas zonas, el valor que se obtiene con ambas ecuaciones es similar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el valor de pH 7,5 con la ecuación de la zona 2 y hacemos el cálculo del potencial condicional correspondiente, obtenemos un valor de 1.15 de la misma manera. Pero bueno, calculemos ahora el valor de potencial condicional con esta ecuación para el límite de la zona 2, el límite superior, que sería 14. Entonces 2.05 menos 0.12 veces 14 nos da un valor de potencial condicional de 0.37. Bueno, entonces nos vamos aquí, ese valor de potencial está por aquí, y entonces vamos a trazar la recta, perdón. Ok, entonces parte de acá, que no, lo siento, no me salió muy bien. Ahí está.
Sale. Bueno, entonces este diagrama, ya tenemos ahora el diagrama de potencial condicional, pero bueno, esta podemos borrar por el momento estas expresiones. Y entonces, ahora, este diagrama tiene una característica muy particular, y esa característica es la siguiente. Esta característica corresponde al cruce o la intersección de estas rectas, que bueno, si la gráfica que hicimos aquí está hecha correctamente, pues corresponde a un valor de 3 y algo, 3.3, un valor muy cercano a 3.5. Ok, ¿cómo podemos conocer el valor de esta intersección? De la siguiente manera. Lo que teníamos aquí puesto nos está diciendo que la recta que pusimos acá, que recordemos que corresponde al potencial condicional del par ácido hipocloroso cloro en la zona 1, o sea esta, vamos a ponerla nuevamente aquí. Vamos a ponerla por acá. Bueno, esta expresión o sea, el valor de esta recta que está dado por esta expresión se hace igual a 1.4, que es el valor que siempre tiene la recta en rojo. Entonces vamos ahora sí a poner aquí, bueno, todo esto, lo siento. Ok, bueno, algunos problemas técnicos. Ahora sí, entonces decíamos que era la ecuación de esta recta 1,6 menos 0.06 veces el pH. Entonces tenemos 1,6 menos 0.06 veces el pH, que es el valor dado por la ecuación de esta recta, y eso sería igual al valor de la recta en rojo, que es 1,4. Bueno, entonces si nosotros despejamos de aquí el valor de pH, ¿qué obtendríamos? Pues 1,6 menos 1,4 sobre 0.06, eso nos da un valor de 3.33, como más o menos ya se observaba gráficamente. Ok, entonces esta intersección está en 3.33. Y bueno, ¿cuál es la cuestión entonces con este cruce? Bueno, vamos a definir por conveniencia, para que no sea más fácil identificarlo, a la zona antes del cruce como zona A y a la zona después del mismo, o sea, todo lo que está aquí, como zona B. Ok, y bueno, ¿qué van a tener de particular cada una de estas zonas? Bueno, en la zona A vamos a tener algo como esto. En la zona A, si nos fijamos en el diagrama de potencial condicional, podemos observar fácilmente que los valores de potencial condicional en todo ese intervalo de pH tienen un comportamiento como este. El potencial condicional para el par cloro-cloruro es, donde el cloro es oxidante y el cloruro el reductor, es constante e igual a 1.4. Y en cambio para el par ácido hipocloroso
condicional, porque puede ser protonado o desprotonado, y como oxidante y como reductor, el cloro molecular tiene un potencial que es variable, pero potencial condicional que es variable, pero es siempre superior a 1.4. En cambio, en la zona B, este comportamiento pues ya es distinto. En la zona B vamos a tener que si nos fijamos en el diagrama de potencial condicional que tenemos aquí a la izquierda, pues vamos a ver que del mismo modo el potencial condicional para el par cloro-cloruro no cambia y es igual a 1.4 independientemente del pH. Pero en cambio, en estas condiciones, en este intervalo de pH desde 3.33 hasta 14, el potencial condicional del par ácido hipocloroso cloro es ya siempre menor a 1.4. Entonces no tiene una posición fija, esto depende de el potencial condicional depende del pH, pero en general en todo ese intervalo es menor a 1.4 el valor de este potencial condicional. Y bueno, si nos fijamos con un poco más de atención, podemos ver que aquí hay una situación bastante particular. En la zona B, el cloro se vuelve un anfolito inestable. ¿Por qué? Pues simplemente porque pues puede reaccionar consigo mismo. Entonces, en estas condiciones tenemos un anfolito inestable. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer en estas condiciones? Bueno, en la zona A vemos que pues, entre estas dos especies no puede ocurrir una reacción espontánea, por lo cual el cloro es un anfolito estable, ¿no? O sea, aquí la reacción entre estas dos especies, no está favorecida energéticamente. O sea, aquí no ocurre nada. Pero en cambio en la zona B sí. Y bueno, eso nos lleva a la conclusión de que el cloro es un anfolito inestable en estas condiciones marcadas por la zona B. Y bueno, entonces lo que tendremos que hacer a continuación será corregir el diagrama en la zona B. ¿Por qué? Pues para representarlo en función de las especies que sí podrían existir. ¿Cuáles son las especies que podrían existir? Bueno, pues tendremos que hablar ahora de las especies que se forman como producto de la dismutación del cloro, que son, ¿cuáles? El ácido hipocloroso y el ion cloruro. Y bueno, entonces el único oxidante y reductor que podrían existir en esa zona serían el ácido hipocloroso y el cloruro. Y bueno, ese sería el nuevo par redox del que podríamos hablar en ese intervalo de pH en la zona B. Entonces, bueno, ¿en qué posición de la escala de potencial iría este par? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación en el siguiente video, y del mismo modo vamos a tratar la corrección de este diagrama de potencial condicional. ¿Ok?